Estás en medio del océano, rodeado por un silencio imposible. El agua parece respirar, las brújulas enloquecen y el horizonte vibra como un espejismo. ¿Qué oculta realmente ese punto del mapa que aterra a marinos y científicos por igual? Capítulo 1. El mapa que nadie quiso dibujar. Imagina que eres parte de una tripulación en 1945. El sol cae sobre un Atlántico en calma, pero la calma es una máscara. Las brújulas giran como locas, la aguja norte tiembla y luego apunta al sur, sin obedecer. Los motores zumban, un ruido sordo y constante, pero los instrumentos comienzan a mentir. La altitud, la velocidad, el horizonte artificial, todo es una farsa. En cuestión de minutos, la comunicación con la base se interrumpe. El siseo de la estática reemplaza la voz del operador. Tu último mensaje es confuso, gritado sobre el ruido. Todo parece raro. El mar no se ve como debería. El agua parece moverse debajo de nosotros, pero no hay olas. Y ahí termina todo. Silencio. Años después, ese mensaje sería parte de un mito que cambiaría la historia. El del Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿y si ese mito no nació por casualidad? ¿Y si el misterio fue cuidadosamente construido, o incluso encubierto? Dicen que los mapas nunca mienten, pero hay uno que fue borrado de casi todos los registros oficiales. Un mapa que unía 3 puntos: Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Entre ellos, una zona del océano que parecía tragarlo todo. Barcos, aviones, radares y, sobre todo, respuestas. El origen moderno del mito empieza con el famoso vuelo 19, desaparecido el 5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos TBM Avenger del ejército estadounidense salieron en un ejercicio de rutina. Veteranos de guerra, pilotos experimentados, el clima era perfecto. Y entonces la radio escupió las primeras señales de caos. «No puedo ver tierra», transmitió el líder de la escuadrilla, el teniente Charles Taylor. «Creo que nos hemos desviado. Ambas brújulas fallan. Todo está mal». Intentaron triangular su posición, pero las lecturas eran imposibles. Los informes de la base de control aéreo registraron la creciente confusión de Taylor, su voz calmada volviéndose tensa, reportando que el océano no parecía normal y que no estaba seguro de qué dirección era el oeste. Nunca regresaron. El informe oficial se cerró con una frase que helaba la sangre: causas desconocidas. Lo que pocos supieron fue que días antes, otro avión de rescate, un gigantesco PMM Mariner, explotó misteriosamente en el aire mientras los buscaba. 13 hombres más, desaparecidos en la misma zona. 2 desapariciones catastróficas en menos de 24 horas. La explicación oficial fue falla técnica, un tanque de gas volando que se incendió. ¡Qué conveniente! Décadas después, investigadores descubrieron que las grabaciones originales del control aéreo del vuelo 19 fueron selladas por el Departamento de Defensa durante años. ¿Por qué? Según un ex técnico naval, la información sobre fallos magnéticos y señales de radio anómalas debía mantenerse fuera del dominio público. No fue censura, dijeron, fue protección nacional. Pero si no había nada sobrenatural, ¿por qué ocultarlo? Si fue un simple error de piloto, ¿por qué clasificar las grabaciones? Durante los años 50, la prensa empezó a usar el nombre Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, los marinos de la zona lo conocían mucho antes. Le llamaban el Mar del Diablo del Oeste. Ya en 1492, en esa misma franja de océano, Cristóbal Colón escribió en su bitácora sobre el comportamiento errático de su brújula y reportó haber visto extrañas luces danzantes en el horizonte y una gran llama caer al mar. El misterio era más antiguo que los Estados Unidos. Los testimonios modernos hablaban de un espacio donde el magnetismo parecía alterarse y donde los equipos de navegación se volvían inútiles. Algunos reportaban luces bajo el agua, siguiendo sus barcos. Otros hablaban de niebla verde, una bruma luminosa que aparecía de la nada en cielos despejados e interfería con los instrumentos eléctricos. Y luego estaban las desapariciones instantáneas. Barcos encontrados a la deriva, sin tripulación, con la comida aún caliente sobre la mesa. Yates que enviaban un mensaje de todo en calma y un minuto después desaparecían del radar. La ciencia trató de explicarlo con palabras racionales: metano. Teorizaron que vastos depósitos de hidratos de metano en el fondo marino podrían liberarse creando burbujas de gas gigantes. El agua perdería su densidad y un barco caería como una piedra,
engulida en segundos. Es una teoría elegante, pero tiene un problema. No explica los aviones, no explica las fallas eléctricas, no explica las brújulas locas. Otras explicaciones, corrientes marinas traicioneras como la del Golfo, fallos humanos, tormentas súbitas, pero ¿fallo humano en tantos pilotos y capitanes veteranos? ¿Todos a la vez? Algo no encajaba. Los informes del Servicio Meteorológico registraban zonas de actividad eléctrica persistente, donde la ionización del aire superaba los niveles normales. Incluso la NASA, en sus misiones Apolo, detectó anomalías magnéticas en esa franja del Atlántico. Lo curioso es que oficialmente esos datos se archivaron como errores instrumentales. La Guardia Costera y la Marina estadounidense insisten públicamente en que el Triángulo no existe, que no es más peligroso que cualquier otra ruta oceánica. Sin embargo, manuales de navegación clasificados de la Guerra Fría, ahora accesibles, incluían apéndices sobre cómo manejar interferencias electromagnéticas extremas, específicamente en esas coordenadas. ¿Errores? ¿O algo que no convenía revelar? Y aquí entras tú, observador curioso. Imagina que sobrevuelas la zona con un dron o un satélite moderno. De pronto, las coordenadas GPS se desvían unos grados. El GPS se reinicia. La señal desaparece y reaparece en un punto distante. Tu dron está en la coordenada 26N, 70 oeste, y un segundo después el satélite lo reporta a 50 millas de distancia, para luego regresar al punto original. El dron no se movió, las coordenadas lo hicieron. El espacio pareció doblarse por un instante. Este fenómeno, conocido como deriva magnética temporal, ha sido reportado por científicos independientes, pero nunca por agencias oficiales. ¿Por qué? Algunos investigadores sostienen que el Triángulo no es un punto de tragedia, sino un laboratorio natural, o peor, uno artificial, que allí se experimentó durante la Guerra Fría con pruebas de alteración del campo electromagnético. Documentos desclasificados del proyecto Magnet, 1950-1953, mencionan estudios en áreas del Atlántico Norte con anomalías magnéticas. Nunca se precisó cuáles. Pero los mapas de coordenadas coinciden sospechosamente con el perímetro del Triángulo. Algunos susurran del proyecto Rainbow, el supuesto experimento Filadelfia de 1943, donde se intentó volver invisible un buque de guerra con resultados catastróficos. ¿Y si el Triángulo fue el vertedero de esa tecnología prohibida? El lugar donde probaron lo que no podían probar en tierra. El silencio posterior lo dice todo. Los marinos que sobreviven a travesías en esa región suelen hablar de momentos perdidos, lapsos de tiempo que no pueden explicar. Un capitán comercial informó en 1970 que su barco entró en una de esas nieblas verdes eléctricas. Al salir, su reloj avanzó 17 minutos más rápido que el tiempo de la base en tierra tras cruzar el paralelo 27N. Los radares de tierra confirmaron una discrepancia temporal. Nadie lo investigó. La explicación oficial: error de calibración. Demasiadas coincidencias. Demasiados errores de calibración. El océano guarda secretos que no pueden archivarse, y el Triángulo de las Bermudas parece ser un archivo vivo, un agujero de información. Un espacio donde el mar y el cielo intercambian coordenadas, donde la física conocida se toma un descanso, y donde la ciencia se topa con el límite de lo comprensible. Entonces surge la pregunta que te atormentará durante todo este viaje. ¿Y si el Triángulo no es un misterio natural, sino una herencia humana? ¿Y si allí se probaron tecnologías que alteraron el espacio-tiempo y de las que nadie habló nunca? El mapa que nadie quiso dibujar aún existe, pero está fragmentado, repartido en bitácoras de 1492, archivos censurados de la Guerra Fría, testimonios rotos de pilotos y las olas que todavía devuelven ecos de metal, voces y estática. Y tú estás a punto de seguir esas coordenadas. Capítulo 2. Los experimentos del silencio. Ahora que ya conoces el mapa prohibido, hay algo que debes entender. El Triángulo de las Bermudas no fue solo escenario de accidentes. Fue un laboratorio encubierto. Un tablero donde se jugó con leyes que la ciencia aún no admite abiertamente. Y si lo que estás a punto de oír es cierto, las desapariciones no fueron errores, fueron consecuencias. A finales de los años 40, cuando Estados Unidos emergía de la Segunda Guerra Mundial, se fundaron varios programas secretos bajo la excusa de investigación oceánica avanzada. En los documentos desclasificados del Office of Naval Research aparece un proyecto con un nombre que parece inocente: SEALAB 0. Oficialmente, buscaba estudiar campos magnéticos para mejorar la comunicación submarina. Pero varios técnicos, entre ellos un tal Joseph Reinhardt,
Afirmaron años después que los experimentos se centraban en manipular ondas de resonancia terrestre, vibraciones capaces de alterar las brújulas y la percepción del tiempo. Reinhardt desapareció en 1958, justo antes de testificar. El Triángulo era el sitio ideal, una zona de fuerte magnetismo natural, grandes profundidades, corrientes eléctricas submarinas y poca supervisión civil. Los primeros ensayos, según registros de la Marina, consistieron en emitir pulsos de baja frecuencia desde boyas ancladas a 3 puntos: Bermuda, Florida y Puerto Rico. Un triángulo literal de emisión. Lo inquietante es que en los mismos días se registraron interferencias radiales desde Cuba hasta Carolina del Norte, y varios pilotos reportaron que sus compases giraban sin control. Nadie conectó los hechos, al menos oficialmente. En 1959, un informe interno advirtió: las ondas de prueba producen alteraciones inesperadas en los campos eléctricos locales. La recomendación fue suspender temporalmente los experimentos, pero en la práctica los amplificaron. Fue entonces cuando comenzó una serie de desapariciones inusuales. Aviones que, al sobrevolar el área, se desintegraban sin señales de explosión. Barcos encontrados intactos pero sin tripulación, y la explicación militar siempre era la misma: falla de instrumentos. Si tú hubieras estado allí, verías un mar aparentemente tranquilo, pero cargado de electricidad estática. Un cielo que se ondula como un espejo líquido. Muchos sobrevivientes describen una niebla luminosa que rodeaba sus embarcaciones. El físico soviético Alexei Trofimov hablaban de campos de plasma electromagnético, un fenómeno que se produce cuando ondas de alta frecuencia interactúan con las capas ionizadas del aire. Esa niebla, dicen, no era natural, era la huella de las pruebas. Durante los años 60, en la plena Guerra Fría, el Triángulo fue escenario de una carrera silenciosa entre potencias. El objetivo: dominar el magnetismo terrestre. Mientras la NASA exploraba el espacio, la Marina buscaba dominar el mar invisible que lo conecta todo, las líneas de energía del planeta. Algunos informes hablaban de anillos electromagnéticos que podrían permitir la transmisión instantánea de señales o incluso el desplazamiento temporal de objetos. Suena a ciencia ficción, hasta que recuerdas los testimonios de pilotos que afirmaron haber perdido minutos u horas en un vuelo corto sobre la zona. Un caso especialmente inquietante ocurrió en 1970. El piloto Bruce Gernon relató que su avión fue envuelto en una nube en forma de túnel. Al salir, según su cronómetro, había transcurrido 35 minutos, pero el radar de Miami registró su llegada 3 minutos antes de lo previsto. Gernon insistió durante años en que había pasado a través del tiempo. Su historia fue ridiculizada, pero varios físicos notaron que su descripción coincidía con efectos de curvatura temporal causados por campos electromagnéticos intensos. El informe fue archivado. Gernon, hasta su muerte, sostuvo que el gobierno sabía más de lo que decía. ¿Y por qué tanto silencio? Porque admitir que el Triángulo es un punto de distorsión magnética global implicaría aceptar que el planeta no es un campo estable, sino una red de fuerzas que pueden alterarse. Y si eso se puede manipular, puede usarse. Hay rumores de que los experimentos inspiraron tecnologías militares posteriores, desde radares stealthy hasta sistemas de camuflaje electromagnético. Algunos incluso aseguran que el famoso experimento Filadelfia, donde un barco supuestamente desapareció ante los ojos de sus tripulantes, fue la continuación directa de los estudios iniciados en el Triángulo. Demasiadas coincidencias otra vez. Varios oceanógrafos modernos, fuera del sistema, han intentado estudiar la zona con equipos propios. Pero los resultados rara vez ven la luz. Los sensores se saturan, los drones pierden conexión y los datos se corrompen. Los informes terminan siempre con la misma frase: inconsistencias electromagnéticas. Sin embargo, un grupo privado, Atlantic Resonance Research, logró grabar en 2018 una serie de pulsos de baja frecuencia, repetidos cada 11 minutos, imposibles de atribuir a corrientes naturales o tráfico naval. Un patrón artificial. Un eco de aquellos experimentos, o algo que sigue activo, oculto bajo el mar. Tú lo sabes, los silencios dicen más que las palabras. El Triángulo de las Bermudas no es una zona muerta, es una herida abierta, un espacio donde la ciencia toca lo prohibido y donde cada intento por explicarlo se topa con censura, desapariciones o ridículo público. Pero mientras las agencias oficiales callan, el mar sigue hablando en código, y su mensaje, aunque fragmentado, algo sigue funcionando ahí abajo. Así que, no,
Las desapariciones no fueron casuales, fueron parte de algo más grande, algo que comenzó como experimento y nunca terminó. Capítulo 3. El Código del Abismo. El Triángulo de las Bermudas. Un pedazo del Atlántico donde las brújulas mienten, los relojes se confunden y los radares se desvanecen. Ya conoces su historia y los experimentos que lo rodean. Pero lo que estás a punto de escuchar es la parte que nadie se atreve a decir en voz alta. El código que subyace bajo el mar. Un patrón que conecta la ciencia, la geografía y los intereses más ocultos del planeta. Empecemos por algo que la mayoría ignora. Las anomalías magnéticas del Triángulo no son únicas. Existen otros puntos en el globo donde el campo terrestre parece distorsionarse. El Mar del Diablo en Japón, el lago Michigan y ciertas zonas del Índico. Si unes todos esos lugares en un mapa, notarás un patrón simétrico. Una red de triángulos invisibles que se repiten como si alguien hubiera trazado una geometría secreta sobre la Tierra. Los antiguos griegos hablaban de la armonía de las esferas. Los modernos la llaman líneas de energía planetaria. Algunos investigadores creen que estas líneas son reales, corrientes electromagnéticas que recorren el planeta y se cruzan en puntos donde la gravedad fluctúa. El Triángulo de las Bermudas sería uno de esos nudos. La NASA ha reconocido públicamente que sobre el Atlántico Sur existe una anomalía magnética que afecta a los satélites desviando partículas y produciendo fallos en instrumentos. Sin embargo, informes internos del año 2000 muestran que sensores en órbita detectaron fluctuaciones parecidas más al norte, en coordenadas cercanas al triángulo. Esos datos se borraron de los reportes públicos. Oficialmente no existen. Pero ¿por qué eliminar algo que podría explicar el misterio? Tal vez porque admitirlo implicaría aceptar que el planeta no está tan controlado como se dice. Varios científicos independientes han empezado a notar un patrón curioso. Las desapariciones históricas coinciden con picos de tormentas solares. En teoría, los vientos solares pueden alterar los campos electromagnéticos de la Tierra, provocando interferencias en radares, brújulas y GPS. Pero en los registros del Triángulo, la intensidad de esas alteraciones supera lo esperado. Algunos especulan que el mar allí actuó como un espejo energético, amplificando el magnetismo. Otros aseguran que las pruebas humanas, las del llamado Sea-Lab 0 y proyectos derivados, alteraron permanentemente el equilibrio de esa zona. En otras palabras, el Triángulo sería una herida magnética provocada por nosotros mismos. Pero hay algo más. En 2001, un submarino de investigación canadiense registró estructuras metálicas a más de 700 metros de profundidad a unos 30 kilómetros al norte de las Bahamas. No eran formaciones naturales, eran hexagonales, perfectamente simétricas, dispuestas en red. El material, según análisis acústicos, no correspondía a roca ni a metal común. Cuando las imágenes se filtraron, el gobierno estadounidense negó su autenticidad. Días después, el buque fue retirado del servicio. El piloto, Peter Walsh, declaró en una entrevista: «Grabamos algo que no querían que el mundo viera. No sé si era tecnología humana o no, pero estaba vivo». Las grabaciones desaparecieron. Desde entonces, la comunidad científica ha evitado hablar del tema, pero algunos investigadores privados sostienen que esas estructuras podrían ser emisores de energía, restos de antiguas civilizaciones o dispositivos instalados durante los experimentos de la Guerra Fría. Una teoría fascinante, aunque perturbadora, sugiere que bajo el Triángulo existe una fuente de energía geotérmica que interactúa con el magnetismo terrestre. Esa combinación podría generar campos de torsión, espirales electromagnéticas capaces de distorsionar la luz y el tiempo. Si eso fuera cierto, las desapariciones serían desplazamientos dimensionales, no hundimientos. Y aquí la conspiración alcanza su punto más alto. ¿Y si alguien en algún laboratorio logró controlar esa energía? Los documentos desclasificados del Defense Advanced Research Project Agency mencionan estudios sobre puntos de inestabilidad magnética entre 1972 y 1975. Ninguno menciona el Triángulo, pero las coordenadas coinciden. Los informes hablan de efectos observados de desplazamiento temporal en partículas de plasma. Partículas, pero si funcionó con materia inerte, ¿qué impediría probarlo con algo vivo? ¿Podría un avión entero atravesar accidentalmente un campo así y quedar fuera de nuestra percepción temporal? Las coincidencias son demasiadas. Y sin embargo, el relato oficial insiste, no hay misterio.
Pero los datos, los testimonios y los silencios apuntan en otra dirección. Lo más probable es que el triángulo no sea un monstruo del mar, sino un laboratorio incontrolado, un legado de la ciencia secreta, un experimento que se escapó de las manos y que sigue generando anomalías cada vez que las condiciones magnéticas globales se alinean. Tú que has seguido este viaje, sabes que no hay accidentes sin patrones. El mar no miente, guarda. Y lo que guarda bajo esas aguas puede ser una advertencia. Porque si alguna vez alguien descubrió cómo alterar la realidad local del espacio y el tiempo, también comprendió lo peligroso que era dejarlo en manos del público. Por eso lo negaron, por eso lo borraron. Quizá por eso los radares aún fallan, los satélites se apagan y los navegantes sienten que el tiempo se detiene al pasar por allí. Tal vez el triángulo no sea un monstruo del mar, sino un espejo de la ambición humana, el precio de querer dominar fuerzas que no entendemos. Y si un día decides viajar por esas aguas, recuerda esto: no temas al mar, sino al silencio. Porque cada vez que una brújula gira sin razón, puede que esté señalando algo que el mundo no quiere que veas. Un mensaje enterrado en lo profundo, repitiendo sin cesar: el código sigue activo. El misterio del Triángulo de las Bermudas no está en el mar, sino en lo que nos han hecho creer sobre él. Así que, si quieres seguir explorando estos secretos, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje. Juntos vamos a cruzar los límites de lo posible, donde la ciencia y la conspiración se tocan y las respuestas se esconden justo bajo la superficie. Porque el mar olvida, pero las preguntas no.